Hola, buenas tardes, amigos del cine y el misterio. Bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Y hoy toca hablar de misterio. Por fin, hacemos en mi canal el primer vídeo hablando de otros temas que son los que queremos abordar en este canal, sobre temas del misterio, que como estamos en Semana Santa, qué mejor que hablar de temas relacionados con la pasión de Cristo, la última cena y temas relacionados que vamos a abordar en este vídeo con la compañía de mi buen amigo Sergio. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenido a mi canal y nada, vamos a abordar en este vídeo las distintas teorías y misterios que hay alrededor de la última cena, centrándonos en la mayor representación icónica de la historia del arte, que es la última cena de Leonardo da Vinci. Y luego abordaremos el tema de la crucifixión, como podéis ver en mi fondo, y abordaremos por ir finalizando el tema de la tumba que se encontró en 1980 de Tarpiot, y con eso dejaremos más o menos un paquete cerrado de este primer vídeo introductorio de temas del misterio. Así que empezamos, si queréis, hablando de la última cena de Leonardo da Vinci, que es la que nos muestra mayores misterios al respecto. Se puede decir sobre ella a datos históricos que la pintó Leonardo da Vinci para el convento dominico de Santa María de Grazie en Milán, para el receptorio entre los años 1495 y 1498. La escena nos muestra a Jesucristo en el eje central y a ambos lados se reparten los apóstoles en triadas de 3, 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Yo como apunte, por ejemplo, si te fijas, en la última cena, en la parte de la izquierda me parece que es, empezando por la izquierda, el segundo apóstol se parece un montón en la pintura, si te fijas, a Jesucristo. Efectivamente, compañero, la iconografía es prácticamente la misma. Se especula que pudo haber cogido al mismo modelo, pero es que aún hay más. Dentro de la historia hermética que rodea a Leonardo da Vinci, se especula que él pudo tener acceso a conocimientos secretos, en el que se especula que ese segundo personaje, que es Santiago el Menor, pudiera ser el gemelo de Cristo. De ahí que tenga esa similitud. Sí, es que hay También, muchas teorías, porque también está luego, que si quieres hablamos de ella, la del tema de en el propio cuadro, ¿no? Ya lo decía Leonardo da Vinci y Dan Brown, por ejemplo, en la película El Código da Vinci o en la novela te habla de ello, en el cuadro no aparece por ningún lado el grial y se decía, pues que como muchos sabrán, que era la propia María Magdalena. sí, efectivamente, esa es la teoría que defiende Dan Brown en su novela y en la película posterior que hizo de Ron Howard, y aborda el tema de que como si dijéramos, el grial, el santo grial realmente es como, no hace referencia a la famosa copa, que es curioso porque en la Biblia sí que tenía que haber una copa, porque al fin y al cabo en la Biblia se habla que en la cena Jesucristo levantó el cáliz y dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. O sea que físicamente tendría que haber en el receptáculo una copa. Que no Sí, no eso. la haya pintado Leonardo da Vinci ya nos hace dar a pensar que manejaba otro tipo de documentación este hombre. Llama la atención que San Pedro esté como sujetando un cuchillo y le esté poniendo la mano como así a San Juan barra Magdalena.
eso se ha podido interpretar como el hecho de que, al fin y al cabo, Pedro es el apartado patriarcal de la Iglesia Católica, en la que supuestamente, según la Biblia ortodoxa, es sobre la que se iba a cimentar la iglesia. Ya lo dice Jesucristo. Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero claro, si pasamos al tema de María Magdalena como madre y esposa de Cristo y sustentadora del linaje de Real. Cristo, está amenazando a Pedro. Y por eso Pedro le está diciendo, ojito con lo que haces. Está con el cuchillo por detrás, como diciendo, mm, te voy a eliminar, porque estás poniendo en peligro mi hegemonía. Y eso explicaría el por qué ese misterioso cuchillo que está sujetando Pedro. Eso es lo que te cuenta la historia, pero realmente es que hay muchas, se dice que hay muchas pruebas, muchas evidencias y tal, pero realmente no se sabe si pasó esa cena, qué hubo ahí, quién era Jesucristo. Eso es un debate que da para largo. Sí, efectivamente, y espero que lo podamos abordar en varios vídeos al respecto sobre la figura de Jesucristo, quién fue, si existió realmente, que yo creo que esa discusión ya ha terminado en la idea de Bueno, que existió, porque hay un sí, montón de... existió, pero por ejemplo, se puede comentar en más vídeos si nuestros oyentes, sobre todo tus oyentes, pues quieren que se hable más sobre el tema. Un tema bastante interesante, por ejemplo, sería si realmente la Iglesia Católica de hoy día y desde que se conoce su existencia es la que realmente representaba a Jesús o no. Es que efectivamente ese es un tema muy interesante de abordar, que abordaremos, si no es en este vídeo, en otros. E invito a nuestra audiencia a que si queréis que ahondemos sobre la figura de Cristo, nos lo dejéis en comentarios. Y sobre todo, si queréis algún tema en concreto, dejádnoslo igualmente. Porque Abajo en la descripción. efectivamente, Comentario. yo pretendo que este vídeo o este canal sea eminentemente participativo y que todos los que queráis aportar ideas, sugerencias o temas, estáis perfectamente invitados a sugerirnoslos o incluso a participar en este tipo de vídeos. Dicho esto, tú que has mencionado la figura de la segunda empezando por la izquierda, yo te podría mencionar la segunda empezando por la derecha, que es la figura de Judas Tadeo. Y se Bueno, especula que fue un autorretrato de Leonardo da Vinci. Pero es que lo que más llama la atención, que es lo que le llamó la atención a Javier Sierra en su novela La cena secreta, que también abordaremos en este vídeo, es que está representado dando la espalda a Jesucristo. Una forma de dar a entender de que Leonardo da Vinci, por todas estas historias herméticas y de conocimiento secreto que pudiera tener, estaba dando la espalda a la Iglesia Católica como tal. Esa es otra idea y otro fundamento que aborda Javier Sierra en su libro y que está también presente y abierto a debate, ¿no? ¿Tú qué podrías pensar al respecto? bueno, yo para empezar, si, si Leonardo da Vinci se le considera como que se autorretrató ahí. Yo, para empezar, yo pienso que Leonardo da Vinci, si era católico a su manera. Eso está claro, porque no tienes más que ver la película El Código da Vinci, como hemos hablado anteriormente, de que hay cosas que, si yo no me equivoco, si no corrígeme, cuando se hizo la película, la Iglesia no estaba de acuerdo en algunas, porque hay mucha gente que se creó una revolución ahí con el tema de que se tratara a María Magdalena directamente como el Santo Grial, porque también es verdad que la Iglesia nos quiere contar un poco su historia, ¿no? Y que sería muy interesante saber qué hay en los archivos secretos del Vaticano realmente, qué nos están ocultando ahí. Efectivamente, efectivamente. La Iglesia está claro que a lo largo de todos estos años nos ha ocultado información. La propia Biblia
es un compendio de información totalmente sesgada. En el concilio de Nicea, creo que fue, eligieron ellos mismos los textos que incluir, los textos que no incluir. Por ejemplo, decidieron que el libro de Enoch, que se supone que Enoch es o el padre o el abuelo, eso lo tendríamos que investigar. Otro tema más, si queréis, que lo podemos abordar en futuros libros, en futuros vídeos. Era el padre o el abuelo de Noé. Y esa es una información que nos la han totalmente escamoteado. ¿Por qué? Porque habla de temas bastante controvertidos y que se sale un poco de la doctrina que quiere mantener la Iglesia Católica. Y dentro Sí. de los evangelios también se habla de que si el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, el evangelio incluso de María Magdalena, y esos directamente suprimidos, porque iban en contra de lo que nos quería establecer la Iglesia Católica. Y mucho Claro. más que no sabremos que sí que efectivamente están en los archivos vaticanos y que los tienen ahí bajo 7 llaves y top secret y ahí que no se sepa nada. Sí, o eres Tom Hanks o no te dejan entrar. ¿Qué digo? Incluso quién sabe si la propia relación entre Jesucristo y los extraterrestres, que esa también la he oído yo, y si queréis también se podría hacer un vídeo al respecto. Lo que pasa es que estamos adelantando futuro contenido del canal y nos estamos saliendo de lo que queríamos hablar, que era la última cena. La última cena, según Dan Brown, hablaba de que efectivamente la representación de San Juan no era San Juan, era María Magdalena, y lo que representaba era que María Magdalena pues eso, estaba embarazada o tendría el linaje real, sangre real, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Dan Brown. Hay que decir que esa teoría no está del todo confirmada, porque ni en la Biblia ni en ningún otro tipo de registros bíblicos o de la época se refleja que Jesucristo y María Magdalena estuvieran casados o que Jesucristo y María Magdalena tuvieran hijos. Por eso queda un poco esa teoría en el aire, forma un poco cogida por los pelos. También es verdad que si fuera verdad, estamos hablando de que sería un secreto que en toda la historia de estos 2000 años después de Cristo que llevamos viviendo, nadie ha visto nada, nadie ha hablado nunca. Vale que la Iglesia es poderosa y más en la Edad Media, que podría tachar de herejes, pero leche. Aunque sea de forma oculta o algo así, también puede haber quedado algún tipo de documento, ¿no? Y no ha llegado nada al respecto. Bueno, que también puede ser que estén en esos famosos archivos vaticanos. Pero ahí está el tema. Otra cosa que podíamos abordar en otro vídeo es analizar pormenorizadamente toda la información o los datos que aporta el libro y la película de Código Da Vinci con respecto a la realidad. Ese es otro de los contenidos que quería aportar en este tipo mi canal, coger películas y el contenido real que hay y contrastarlo. Pero eso será para otra ocasión. Ahora, por ejemplo, quería abordar el tema de otra de las teorías que habla, por ejemplo, el investigador Javier Sierra. Él escribió el libro de La Cena Secreta, aborda también el tema de la última cena y nos plantea otro conocimiento totalmente diferente. Él nos plantea el hecho de que las claves de este cuadro tienen que ver con el arraigambre cátaro de nuestro amigo Leonardo da Vinci, ¿no? Y que dentro del propio cuadro hay las claves para que un iniciado cátaro pudiera llegar a entenderlas o llegar a entender el que consideran uno de los
de sus rituales o de sus ritos iniciáticos llamado consolamentum. El concepto del consolamentum y del mundo cátaro, si queréis, lo abordaremos más adelante, si queréis en otro vídeo, dejadlo en la caja de comentarios, pero es otro punto de vista totalmente diferente. Javier Sierra aborda el tema de que Leonardo da Vinci estuviera dando la espalda a Jesucristo. Hecho que te lleva a pensar, revolución, como yo he dicho, que el Da Vinci pues era católico a su manera o directamente estaba en contra de lo que era la iglesia, de lo que es la iglesia. Es que efectivamente, si según nos cuenta Javier Sierra, Leonardo da Vinci era cátaro, los cátaros eran una escisión dentro de la Iglesia Católica, que de hecho les persiguió y pasó con ellos como con los templarios. Fue una orden totalmente exterminada por la Inquisición y por la Iglesia Católica. Y yo creo que si era verdad que Leonardo da Vinci pertenecía a ese credo, pues lo mantuvo en secreto, pero dejaba esas pequeñas pistas dentro de sus propios cuadros. Es que en el cuadro de la Última Cena, realmente si te pones a analizarlo, o cualquiera se pone a analizarlo, o investigando un poco, hay muchos mensajes ocultos, porque por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, se dice que María Magdalena está representada en el cuadro. Y algunos dicen que creo que era el apóstol Juan, si no, no sé qué. Si tú realmente te fijas, a lo mejor son ya teorías paranoicas y demás, pero por ejemplo, donde se dice que María Magdalena está sentada justo al lado de Jesús, si te fijas, la composición, cómo está representado en el propio cuadro, en la propia cena, forman una M, o sea, entre ellos hay una separación que hace como una V, que muchos dicen también que está relacionada directamente con el tema de la representación de lo femenino y demás. Y yo, por ejemplo, analizando un poco el cuadro, yo veo que puede ser o una V o directamente una M que forman, que es la M de María. Y a lo mejor te están diciendo pues que está ahí ella. Efectivamente, es también lo que aborda Dan Brown. De hecho, yo cuando oí esa teoría, yo me planteé, muy bien, San Juan es María Magdalena. ¿Dónde está entonces San Juan? Porque la figura de San Juan es real, sale en la Biblia, de hecho es uno de los evangelistas, por Dios. Bueno, es real porque te lo dice la Biblia católica, porque yo, por ejemplo, eso es un tema súper interesante para hablar en otro vídeo también. Los evangelios apócrifos que no quiere la iglesia meter en su canon, se habla mucho de ellos, por ejemplo, pues, cosas que se dicen ahí, a mí me parecen que se asemejan más a lo que es la realidad de lo que pudo haber sido en la historia. No lo que te dice en la Biblia, que tampoco hay que tomarse la Biblia como a rajatabla, ¿no? Porque si te la tomas a rajatabla es una estupidez absoluta. Porque decirte una zarza que habla o estas cosas es un poco absurdo. Entonces tampoco hay que llevarlo tan literal. Pero yo, por ejemplo, por lo poco que sé de los apócrifos, a mí me parece que se asemejan más a lo que pudo haber sido la historia que lo que te cuenta la propia Biblia católica, que al final te cuentan lo que ellos quieren. Sí, a ver, la Biblia está muy llena de metáforas o Claro. incluso, yo qué sé, imagínate lo que dices tú de la zarza que habla. Otra de las temáticas que quiero abordar en este canal es el tema de los Ancient Aliens, que está muy denostado últimamente, bueno, está muy en moda, pero a la vez muy denostado, sobre la base de que es una forma de menospreciar el intelecto y la evolución humana. Pero yo sí que creo que puede haber una injerencia extraterrestre en lo que es la evolución humana. Y si esa zarza ardiente realmente era una especie como de holograma o aparato tecnológico, como dicen los Ancient Aliens, desde el cual esos extraterrestres hablaban con Moisés en este caso. Es que no lo veo tan descabellado.
Pero bueno, que nos estamos volviendo a salir. Esto será tema para otro vídeo. Volviendo incluso a una tercera interpretación. Yo también he estado viendo que estas tríadas de los apóstoles con Jesucristo en el centro podría ser una representación cosmogónica, en el cual Jesucristo representa el Sol y los 12 apóstoles las 12 constelaciones. De tal forma que si se estudia de forma astrológica el cuadro, primero hay que atender al tema de la distribución en sentido contrario a las agujas del reloj de las constelaciones. A lo que me lleva a pensar, además, en un hecho bastante curioso. La distribución, al ser por el sentido horario contrario a las agujas del reloj, nos representaría también el tema de los milenios, los famosos eras de Acuario. Ahora mismo estamos en la era de Acuario, acabamos de salir en la era de Piscis, que inauguraba de hecho el nacimiento de Cristo, que cada periodo de 2000 años se cambia de era, que eso también lo abordaban los mayas, por ejemplo. Y si queréis esa correlación, la tengo por aquí, que nos habla de que cada apóstol sería un signo zodiacal. De forma que se empezaría a leer de derecha a izquierda, que hay que tener en cuenta también que Da Vinci, aparte de que era zurdo, tenía una forma de escribir especular, de forma de que siempre se empezaba a leer, se tenía que coger un espejo para leer sus textos. Era una forma también de tener su información de forma críptica. Pero bueno, volviendo a la cosmogonía y el significado de cada uno de los apóstoles con respecto a su signo zodiacal. De derecha a izquierda, ojo. Simón es Aries, Judas Tadeo, Tauro, Mateo, Géminis, Felipe, Cáncer, Santiago el Mayor, Leo, y Tomás, Virgo. Libra sería Juan. San Juan sería Libra. Judas Tadeo, que está como dando como a la sombra, como con la cara a media, pues eso, a claro oscuro, sería Escorpio. Y Pedro, San Pedro, Sagitario. Y eso correspondería al otoño, por cierto. Y el invierno sería el cuarto cuadrante de tríadas, que sería Capricornio, San Andrés, Santiago el Menor, o supuesto gemelo de Cristo, Acuario, ojo, la era de Acuario. Y Piscis sería San Bartolomé. Esto, quién sabe si pudiera ser una representación celeste de cómo estaban los planetas o las constelaciones en esa época. O en esta, o esto ya es teoría mía propia, tendría que madurarla y espero en próximos vídeos traerosla. Pero vamos, estamos teniendo un conocimiento cosmogónico dentro de esta representación de la última cena. Un apunte más que también leí yo es que casualmente la picadura del escorpión tiene forma de beso. ¿Y cómo traicionó Judas
a Jesucristo dándole un beso. O sea, que está todo casi relacionado, ¿no? Todo tiene su fundamento. Bueno, dándole un beso y un tema del que estaría muy bien hablar de las 30 monedas. O sea, y Efectivamente. la serie y todo, porque está relacionado de una manera que a mí me parece súper interesante. O sea, ¿qué pasó después con las 30 monedas? ¿Dónde están las 30 monedas? Si existieron de verdad. Y bueno, el tema de todos los objetos sagrados relacionados y dónde está cada uno. Que de algunos sí que hay evidencias, incluso si es así, hay evidencias, pruebas de que están incluso aquí en España, objetos ocultos. Sí, sí. Ojo, como el propio Santo Grial. Tal El cual. Santo Grial tiene hasta 2 ubicaciones en España, en la Catedral de León y en la Catedral de Valencia, con sus 2 Claro, propias teorías de cómo pudo haber llegado el Santo Grial desde Palestina hasta España, o a través del norte de Francia hasta Valencia, o a través del Islam hasta León. Estas dos historias también serían fruto de un análisis más pormenorizado en otros vídeos. Pero incluso el de los 30 monedas que mencionas tú, podríamos hacer perfectamente otra correlación entre la serie de las 30 monedas y su fundamentación dentro de lo que es lo que decimos, las reliquias bíblicas. ¿Y qué sí, ha sí, sido de sí, esas yo te 30 monedas? recomiendo verla porque ahí además hablan de los evangelios apócrifos directamente relacionados con las 30 monedas. Y te Efectivamente. cuentan cosas que dices, bueno, estoy viendo una serie que puede ser parte de ficción, que sí, tiene su parte de ficción, porque al final sale de la iglesia, y si no tiene parte de ficción, ya sabemos que no es él, pero tiene esa otra parte que a mí me parece muy verídica y muy asemejada a la realidad. Y se sabe, por lo que yo sé de la serie, que se documentó bastante para tratar la serie también. O sea que, bueno, Pues y luego el Santo Grial, pues bueno, ahí ya depende de lo que quiera creer cada uno, porque realmente te pueden decir, sí, el Santo Grial, sí, es un cáliz, está en Valencia, por ejemplo, o en otros sitios de España, pero ¿y si el Santo Grial realmente era María Magdalena? No hay cáliz que valga. ya, pero ojo, sí hay cáliz, porque ya te digo, el propio Jesucristo Claro. levantó la copa y dijo, lo tomad y beber todos de él. Pero eso es lo Levantó que te una cuenta la copa, iglesia. levantó una copa, sí o sí. O Eso sea, es lo que te cuenta la iglesia. ya, Porque es como, ¿y si María Magdalena está en el Louvre? ya, eso es lo que dice Dan Brown. Sí, el propio tema de los gemelos de Cristo, que lo abordaba Javier Sierra, pero es que también en la propia iconografía y los propios cuadros de Da Vinci, también podemos ver ese tema en las 2 versiones que hay sobre la Virgen de las Rocas, la versión del Louvre y la versión de la National Gallery. En ella te plantean 2, supuestamente, a Cristo y San Juan Bautista Niño, pero que son 2 bebés exactamente iguales. Y en la versión, en una de las versiones, ni siquiera llevan los atributos diferenciados. Así que, quién sabe si estaba reflejando Da Vinci a los 2 hermanos gemelos, a los 2 hermanos gemelos. O sea que todo esto da mucho que pensar, da mucho que debatir. Invito a nuestra audiencia a que escriba en sus comentarios todo lo que penséis al respecto, vuestras teorías. Si pensáis que todo esto es una tontería y estamos perdiendo el tiempo también, oye, cada uno tenemos nuestra opinión, todos es válida, pero si son tonterías, por lo menos son tonterías que dan de qué pensar. O sea que, avanzando un poco, si quieres, vamos ya dejando el tema de la última cena y avanzamos en lo que es la pasión de Cristo y nos encontramos con la crucifixión. La crucifixión, hay mucho mito alrededor. Por ejemplo, el tema de que fuera cargando con la cruz es falso. Mm.
Se dice que era solo una parte de la cruz. Efectivamente, solo llevaba atado atrás el travesaño horizontal. Los verticales estaban ya clavados en el Gólgota, en el Monte de los Olivos, digo, en el Monte del Calvario. Y de hecho eso sí que me cuadra más que si fue real, que fuera así, porque yo he visto mucho documental donde te hablan de ello y te dicen que físicamente, o sea, una persona no aguanta ese peso. Y todo ese tiempo andando y cargando con eso y con toda la cantidad de golpes y latigazos que recibió, no aguantas físicamente, no llegas arriba. Sí, bueno, ya, hombre, estamos hablando de un personaje divino, entre comillas. Bueno, Que se supone que Simón de Cirene le ayudó a cargar el madero en algún momento. O sea que, por ejemplo, otro de los mitos es que la Verónica, que se supone que es la mujer que le limpió el sudor de la cara y con ello se quedó estampada la imagen, también es un personaje mítico, porque no sale reflejado en todos los evangelios y que a lo mejor tampoco existió. Pero a lo que llama la atención, la edad de Cristo al morir. ¿Realmente fueron a los 33 años? Porque si te paras a pensar en la propia historiografía, y volviendo al tema de que al personaje real de Cristo, se nos habla que nació en época de Herodes. Y Herodes se supone que murió en el 5 antes de Cristo. Así que como mínimo Jesucristo tuvo que nacer entre el 5 y el 7 periodo de nacimiento. Más o menos se especula que incluso a través de los movimientos astrales y de esa supuesta estrella de Belén que guió a los magos, a los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, pero bueno, eso es otro tema que podríamos mira, de abordar. eso en 30 monedas, bueno, al final porque se basan en los apócrifos, pero te hablan sobre los reyes y Sí. qué le llevaron realmente a Jesucristo. No te cuento nada porque, bueno, no te voy a spoilear la serie. Vale, pues me la veré y cuando quieras hacemos otro directo u otro vídeo de estos analizando la serie y analizando y comparándolo con lo que se sabe realmente de todo este tema, todos estos De temas. hecho, hay un actor que no es que le conozca personalmente, pero estaría bien a lo mejor hacer un directo y poder traérselo al directo. Es un actor que hace un personajazo en la serie que no aparece desde el principio, pero cuando aparezca, pues igual te das cuenta de quién es italiano el actor y puede ser que se prestara a participar en él. Ostras, pues oye, Y sería si un... no, pues oye, que la audiencia le dé apoyo al vídeo y a ver si conseguimos que venga. Efectivamente, pues chavales, ya sabéis, si Si queréis queremos, a si, Cosimo Fusco, sí, sí, si queremos que una celebridad venga a este canal, tenemos que crecer para hacernos notar hay que y crecer. que merezca la pena que este actor se pase por aquí. Así que ya sabéis, suscribiros, compartir el vídeo, comentar y hacer que poco a poco este canal crezca, que es importante para todos. A lo que íbamos, teniendo en cuenta esos datos, eh, Jesucristo probablemente moriría en una franja de edad entre los 35 y 37 años. Pero es que incluso a niveles de estudios astrológicos, historiográficos y todo, se especula que que los estudiosos tienen de forma casi unánime la fecha exacta de la muerte de Cristo, que fue efectivamente un viernes, pero un viernes 30 de abril. O sea, que es que tiene fecha concreta. No este va y ven que nos traen de ahora la Semana Santa cae en marzo, ahora nos cae en abril. Negocio, negocio. Sí, sí, en otro vídeo, si queréis, podemos investigar el por qué esta fluctuación cada año, aunque creo que tiene que ver con las fases, el calendario lunar, las fases de la luna, con respecto a la cuaresma, a los 40 días, con respecto a la primera luna llena del año. Van por ahí los tiros, pero no me quiero mojar
lo investigaremos y os lo traeremos con mayor detenimiento. Apoyar el vídeo si queréis que así sea. Así que ya veis, Jesucristo no murió con 33 años, sino probablemente con 37, 38. Y esa es otra. Se encontró en los años 80 una tumba en la zona de Tarpiot, de las cuales os sonará más por el documental que hizo James Cameron en el 2007, que se llamó La tumba perdida de Jesús, del canal Discovery Channel. En el vídeo se nos mostraba una supuesta tumba de Cristo, que no es la única. Ya abordaremos en futuros vídeos otras tumbas que pudo tener Cristo. En esta tumba se encontraron 6 sarcófagos con inscripciones en hebreo, arameo e incluso griego, en el que se habla de una tumba de Jesús, hijo de José. Otra supuestamente de María, o llamada la Señora, que se especula que pudiera ser la Virgen María. Se sobreentiende. Otra que sería la tumba de José. Otra de María Mara o María de Magdala, que sería María Magdalena, como esposa de Cristo. Volvemos aquí a las teorías de Dan Brown, por cierto. Bueno, de hecho hay otra teoría que te dicen que esa ya me parece un poco más descabellada porque es muy difícil de apreciar eso, pero en la última cena que pintó ahí Da Vinci, pues el manto de Jesús, se dice que en el manto se supone que está el hijo de él y de María y que eso es el Santo Grial. En el manto, ¿qué manto? La propia túnica que lleva Jesús, que es como de color azul, sí. Pues hay teorías que te dicen, pues como que parece que hay ahí un bebé, que está como invertido de cierta manera para que no se aprecie tanto y que te dicen, pues eso, que a lo mejor eso se considera el grial y que es el hijo de ellos. Sí, como forma de rondar en la teoría de Dan Brown, ¿no? Bueno, yo eso no lo había oído, pero buen apunte. Dentro de este osario también se encontraron otras 2 tumbas más en las que se habla de Mateo como uno de los hermanos de Jesucristo. Eran los 4 hermanos o hermanastros de Jesucristo. Y ahí queda en entredicho qué pasa con ese supuesto hermano gemelo. Pero bueno. Entonces, según estos análisis de los estudiosos que encontraron la tumba y de la investigación que siguió el documental de James Cameron, no acaban de demostrar a ciencia cierta que estos pudieran ser las tumbas reales de la familia de Jesús. Entre otras cosas porque no se encontraron restos óseos. Y si nos atendemos a la etimología, resulta que los nombres de María, Jesús, José, Mateo eran muy comunes en esa época y que no es consistente como para decir que realmente esa es la tumba de Jesús. Aparte de que suscitaría otras dudas. Hombre, lo que está claro es que eso
no hay mucho debate. Jesús se le llamaba así, Jesús de Nazaret y demás, y eso sí que, pues bueno, no es que haya una prueba como tal, pero según te cuentan en la propia Biblia cómo era la tumba y tal, y el tema de la piedra y demás, tú vas a Jerusalén, donde tantos turistas traen que, bueno, eso es una parte que puede utilizar la iglesia como negocio, pero no voy a entrar ahí. Y bueno, te cuadra más, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me cuadra más que eso sea a lo que más se asemeja que te cuenta en la Biblia. Y yo he visto el lugar y sí que se asemeja bastante y ves pues que está la piedra, cómo está eso allí. Sí, O ojo. sea, eso de que la tumba de Jesucristo esté en otro lado, a mí no me cuadra. A ver, ojo, la tumba de Tarpiot, que yo sepa, no está abierta al público. No se puede visitar en plan turístico como los santos lugares y, o sea, que se supone que es un sitio que como supuestamente está en vías de estudio y de ratificación o de desmentimiento, pues está ahí en plan como en cuarentena. Es otra de las tumbas. También se habla de otra tumba en la zona de Samarcanda, que encontraron un esqueleto óseo con señales de crucifixión. Que, ojo, por ejemplo, otro de los datos que íbamos. La mayoría de las representaciones iconográficas de la crucifixión reflejan que clavaban los clavos aquí en la mano. Y está comprobado que no es así, porque si clavas aquí un clavo, la piel se desgarra y se te cae la mano. Si te la clavaban aquí, en la zona de la muñeca. También es probable de que el madero tuvieran una especie como de pedestal, bueno, de doble de pedestal, uno para los pies, que por cierto se usaba un clavo único para los dos pies, no dos clavos, como se representaba, por ejemplo, en la iconografía medieval románico, y que tenía una especie como de apoyaculos, por llamarlo de alguna forma, para que como dijéramos, el crucificado tuviera esa asentadera y no y tuviera además una torsión menor, ¿no? O sea que hay dentro de lo que es estudios reales de crucifixiones reales, ya no la de Cristo, sino que la crucifixión era una forma normal en esa época de ajusticiamiento. Pues son los datos que vienen a contradecir la iconografía clásica dentro de la crucifixión. Incluso se habla de que a lo mejor ese famoso eh, criminal bueno que se arrepiente, a lo mejor no era tal, porque en la Biblia no te habla muy claramente de la figura de ese criminal bueno, sino simplemente que sí que había dos criminales a cada lado de él y que incluso le increpaban como a todos. O sea que esa figura del, como del criminal bueno está un poco en entredicho. Sí, es Y que respecto al tema de la crucifixión también hay muchos misterios, porque por ejemplo no estamos hablando de ello por no hablar de películas y demás, pero por ejemplo en la película de la Pasión de Cristo, pues sí que te representa muy bien para mí todo eso, de manera, sí, bueno, algunos dicen muy cruda y muy real, pero es que realmente es que es así. sí, sí. Y a mí me parece un tema súper interesante para hablar, que cómo te representan en la película el tema del diablo, de cómo Satanás estuvo en los últimos momentos de Jesús y cómo lo acompañas realmente. Y de la manera en que se representa, porque se dice, hay teorías también que se representan en la película, que el propio Satanás, de cierta manera, estuvo en el propio momento de la crucifixión también. Pues sí, sí, sí. Si queréis, también podemos hacer una comparativa entre lo que hablan las distintas películas sobre la Pasión de Cristo, que no solo la película de Mel Gibson, anda que no hay películas al respecto. Y lo que se sabe realmente del tema este de la crucifixión. Y muerte, ojo, que supuestamente Jesucristo murió en la cruz porque generalmente toda muerte por crucifixión como mínimo dura entre 24 y 48 horas de agonía. Jesucristo murió a las 3 horas.
demasiado rápido, ¿no? Hay quien especula que en la esponja mojada en vinagre que le tiende uno de los discípulos o uno de los soldados como forma de paliarle el sufrimiento realmente era un anestésico o una forma de pararle los latidos del corazón y que pareciera que ha muerto, pero realmente no ha muerto. O sea que hay un montón de teorías al respecto. Bueno, o por ejemplo lo que yo he dicho, y si el propio Satanás que estaba ahí, pues de alguna manera se representó como una derrota, ¿no? Porque cuando él cae en la cruz, la película también pues está bastante bien representado, se considera como que Dios ha vencido porque sí, su hijo ha muerto de manera física, ha muerto en la tierra, pero Satán ha perdido porque al final se ha cumplido, por así decirlo, la palabra, la teoría que hay y ha perdido. Entonces, a lo mejor también el que muriera a las 3 horas puede ser porque estaba así escrito. Es que quién sabe, como se suele decir, Sí, ¿no? Que estaba escrito y tenía que pasar así. sí, sí, sí. Dentro de la propia Biblia hay un montón de alusiones a que Jesucristo moriría y resucitaría al tercer día. Claro. De hecho, se supone que él lo sabía ya, porque lo Sí, iba claro. pregonando. Sí, sí, lo iba predicando con lo de lo Él típico. ya, en el momento en el que nació, él ya sabía lo que iba a pasar. Mm, Él lo sabía. no, claro. Y él simplemente, pues eso, dio su vida por los hombres, supuestamente descendió a los infiernos y liberó las almas que habían muerto antes de él, como si dijéramos, antes de su propia redención, de que les redimiera él, y a partir de ahí resucitaría el tercer día. Eso será otro tema para otro debate, Y la para gran otro. pregunta, Sí, ¿para qué resucitó? Porque te dice la propia iglesia que para salvarnos a todos y demás, y bueno, luego depende de lo católico que sea cada uno o lo que quiera creer y lo que no, pero la gran pregunta para mí es esa, porque, y para hacer un debate extenso, porque luego dices, te paras a ver cómo está el mundo, todo lo que pasa y dices, ¿y por qué pasa esto? Y todo el mal que hay, y se está permitiendo, entonces realmente dices, ¿para qué hizo esto? pues sí, sí, realmente la resurrección se supone que es como una forma de dar esperanza a la humanidad, en el que Ya, si el propio Hijo del Hombre murió y resucitó, pues nosotros cuando muramos no moriremos, sino que ascenderemos a ese otro plano superior en el otro que debate. Jesucristo nos recibirá. No lo sé, Si es que efectivamente. aquí, como está viviendo, todo Sí, se sale de madre porque es, se derivan muchos temas y al final, pues, efectivamente, estamos dando un montón de claves y de posibles futuros vídeos que invitamos a nuestra audiencia a que nos diga cuáles son los vídeos que hemos propuesto para futuras intervenciones, cuál queréis que abordemos antes. Así que dejad en comentarios vuestras opiniones y yo creo que podemos dar por cerrado este vídeo, que ya está siendo bastante largo. Tampoco queremos aburrir a nuestra audiencia. Así que si tienes algo más que añadir, compañero, este es el momento. nada, yo lo único que, por si alguien que vea el vídeo se puede sentir a lo mejor un poco ofendido porque sea muy católico o lo que sea, que yo simplemente lo que hago es hablar desde mi opinión, desde mi propia experiencia, porque también, pues, si quieres que algún día me pase por el canal a contar, he tenido experiencias bastante cercanas, con gente bastante potente dentro de la iglesia, que pueden crear una controversia que alucinar, porque bueno, yo me he relacionado con gente de ese mundo, pero se puede decir a lo mejor fanáticos, ¿no? O si quieres llamarlo secta y demás, pero que yo en ningún momento pretendo atacar a nadie y que yo solo doy mi opinión y hablo de mi experiencia personal y que cada uno es libre de opinar por mi parte y ya está. Yo, si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón, pero vamos, suelo guardarme bastante las formas también. Sí, efectivamente, aquí desde este canal no queremos ofender a ninguna o a ningún colectivo ni a ninguna forma de creencia o de credo personal. Aquí abordaremos temas más o menos candentes, más o menos desde el respeto, pero también desde la divulgación del ministerio, que este es también el propósito de este canal, abordar temas que no estén contemplados desde la ortodoxia,
y aportaron distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que a la verdad se accede desde atendiendo un montón de puntos de vista. Está el punto de Claro. vista católico, está el punto de vista ortodoxo, está el punto de vista cátaro, el templario, el ateo, por supuesto. Pues eso, ahí Que todos es tienen el, parte de razón. perdona que te corte, pero el ateo, como has dicho, yo lo que veo hoy día es lo más normal. O sea, hoy día la gente no es como antes, que eso también es otro tema a debatir en otro vídeo, que está muy interesante, ¿no? Porque hoy día la gente, el tema del ateísmo es lo que más englobado está y por qué la gente directamente decide hacer su vida, que luego que no hacen daño a nadie. Y luego están los fanáticos que tienen una religión y que o haces esto o no eres de mi grupo, por así decirlo, de mi familia o lo que sea, como que te intentan apartar, ¿no? Ojo, Ese cruce de religiones y demás. sí, ojo que también dentro del ateísmo o del laicismo hay un montón de anticlericalismo y hay una especie como de campaña antiiglesia brutal. Total. Y tampoco me parece lícito que se persiga la iglesia o que haya movimientos anticlericales, porque es que si no esto va a acabar como en la guerra civil, quemando iglesias. Y eso Lo tampoco que yo me he parece dicho, propio. que cada uno al final, que es libre de creer en lo que quiera, pero hay gente, ya te digo, no porque sean católicos, sean de lo que sean ateos también, que hay de todo, si es que hay de todo. Entonces al final lo más importante, lo mejor es debatir de manera totalmente sana, que cada uno sé su punto de vista y que lo respetemos entre todos y ya está. Pues Si es sí, que eso es lo que predicó realmente Jesús. Si es que fue claro, sí, así. sí, sí. Jesús hablaba de que, pues eso, que todos somos hermanos y Claro, que pues, Dios es amor, ¿no? Pues tampoco nos tenemos que estar nosotros peleando entre nosotros. claro. Hay que respetar, ante todo hay que respetar la opinión y las formas distintas de ver la realidad. Que habrá gente que piense que Dios es amor y Jesucristo marca el camino, pues igual que el que piensa que Jesucristo no existe. Es que es igualmente válido. No, no, es que igual no se equivocan tampoco. Es que lo mismo que puedo ser yo agnóstico o creerme cosas de otros evangelios que la iglesia no quiere meter o lo que sea, tampoco quiere decir que sean verdad. Porque al final es mi punto de vista, pero es que realmente ese es el debate de nunca acabar y el que nunca sabremos, posiblemente por desgracia, que para qué estamos aquí, si hay otro mundo, eh, quién fue Jesús, si hay que hacer esto así porque lo dijo él, no lo sabes, no sabes realmente que hay más, que hay más y si esto pasó o no pasó. Hay muchas historias, muchos libros que te cuentan cosas más verídicas, con más pruebas, con menos, pero realmente en posesión de la verdad no está nadie. No, claro, porque además como no sabemos si la verdad es la que es o nos la han tergiversado, Claro. la única forma es que bajar a Jesucristo ahora mismo, empezar a predicar desde el principio y decir, y lo malo es que muchas veces lo he pensado, imagínate que ahora de repente aparece la segunda venida de Cristo, que también sale en la Biblia y tal. El Si ahora de Apocalipsis, repente ¿no? te viene una persona, soy Jesús, vengo a predicar, ¿cómo le trataría a la sociedad? Eso sería otro tema de debate, ¿eh? Porque yo Bueno, de lo más hecho, seguro es que el tío acabará en un manicomio. bueno, depende, porque si por ejemplo, como dicen los escritos, ¿no? Se presenta que dicen que el final de la iglesia va a ser con un, si no me equivoco, corrígeme, con un segundo papa que venga, que va a ser el primer papa negro o un papa negro, y que con Sí. eso va a terminar la iglesia, que va a ser el anticristo, que se va a hacer pasar por el propio Jesús a lo mejor, o vete a saber. Y es todo muy peliculero, pero y si luego realmente pasa, aquí mucho se ríe la gente, pero luego dice, hostia, y ahora si pasa de repente, ya no te ríes tanto, ¿eh? Esto es como con el coronavirus, que al principio nos reíamos todos, pero luego bien que nos poníamos la mascarilla. Sí, sí, no, sí, ya lo dice la frase, la realidad supera la ficción. O sea que, ¿quién nos iba a decir en el 2019 que estaríamos todos como estamos con el COVID? Ya hay que estar. O sea que, y nos reíamos mucho de las películas estas de la que Zombie. decía yo. Todos nos reímos de estallido, pero mira, estallido entre Sí, sí, nosotros. sí, sí, sí.
Y quién sabe, ahora nos estamos riendo de todo esto y resulta que a lo mejor sí que nos viene la segunda venida de Cristo y ¡hala! Venga, que viene el apocalipsis, a penca. Así que, pues nada, compañero, yo creo que ya llevamos un rato hablando, así que vamos a despedir ya la conexión. Un placer que te hayas pasado por mi canal, compañero. Aquí siempre estás Igualmente. bienvenido. Y para estos temas, para hablar de cine, de misterio, de lo que se nos ocurra. Yo, como bien has dicho antes, de misterio tengo alguna experiencia por ahí, tampoco voy a entrar en detalles porque eso ya si quieres es tu canal y tú decides, pero que bueno, que pueden sorprender a la audiencia a lo mejor, ¿no? Pues eso es cuestión de hablarlo y si le interesa a nuestra audiencia, yo por mí encantado de traeroslo. Así que pues nada, un placer tenerte por aquí y como decimos aquí, sed buenos, no hagáis nada que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta la próxima.